Determinar las componentes rectangulares de los siguientes vectores. Inciso A, una fuerza de 200 Newton a 40 grados noroeste, un desplazamiento de 60 metros a 164 grados noroeste, una velocidad de 65 km por hora a 70 grados al suroeste y una aceleración de 5 metros por segundo a 230 grados suroeste. Inciso A, una fuerza de 200 Newton a 40 grados noroeste. Lo primero que se hace es el dibujo. Bien, el norte del este, hacia arriba está el norte, abajo está el sur, este y oeste. Entonces aquí está el noroeste, en el primer cuadrante es el noroeste. Bueno, pues va a 200 Newton, es lo que es el vector, y el ángulo es 40 grados, por eso dice noroeste. Bueno, entonces ya está el dibujo del vector. Vamos a sacar la componente X, F de X y F de Y. F porque es fuerza. Primero dibujaremos el vector. Lo llamaremos vector F. Bien, la componente en X. La componente en X, dijimos por la fórmula, pues la fórmula dice que la componente en X ya despejada queda el vector A por el coseno de X. Entonces la componente X la relacionamos con el coseno. Y A de Y, que es la componente de Y, la relacionamos con el seno. A, el vector A por el seno de teta. Bien, en este caso el vector se llama F, fuerza que vale 200 Newton, por el coseno de 40 grados. Bien, entonces primero saco lo que es coseno de 40 grados en la calculadora científica, verificando que tiene que estar la letra D, ya que la letra D indica que la calculadora está en grados. Así que voy a sacar lo que es el coseno de 40. Cos 40 igual. Y este es el número, miren. Pero vamos a ocupar 3 después del punto. Entonces 0.766. 766 y luego la que sigue es un 0. Bueno, entonces lo redondeamos a este valor y luego este número lo multiplico por 200 Newton, que es la fuerza, y el valor al multiplicarlo por 200, 0.766 por 200, 153.2, y esto es la componente de X. Luego la componente de Y es la fuerza, que es 200 Newton, pero ahora por el seno de 40. Ya no utilizamos coseno. El coseno solo utiliza en la componente X. Ya en la componente Y es el seno de 40. De igual manera, pues el seno es con sin, seno de 40. Igual, lo redondeamos a 0.642. 3 cifras después del punto, pero como la que sigue es 7, vamos a aplicar lo que es el redondeo. Es decir, este 7, al ser mayor que 5, pues a la cifra anterior le vamos a sumar 1. Ya no va a ser 642, sino 643 por el redondeo. Y observemos que el seno de 40 me dio 0.643 por 200 Newton, que es la fuerza. Entonces multiplico 200 por 0.643 igual 128.6, y esta es la componente Y. Bueno, ya tenemos las dos componentes. La función seno y coseno de un ángulo se lo da la calculadora científica, por eso es importante la calculadora científica. Ahora inciso B. El siguiente ejemplo decía un desplazamiento de 60 metros a 164 noroeste. En este caso, bien, habíamos dicho que aquí está el norte, sur, este y oeste, pero como este vector, la dirección que tiene es el noroeste, entonces aquí está el norte y aquí está el oeste. Por eso se llama el norte del oeste o el noroeste. Así que la dirección que lleva es 60 metros. Tiene su componente de X y su componente de Y. En este caso no va F, sino que D, porque estamos hablando de desplazamiento. Y observe que el ángulo es de 164 grados. Empieza acá y aquí termina, ¿verdad? 164 grados. El ángulo está en posición normal. Entonces, dx es 60 metros por el coseno de 164. El coseno de 164, que es negativo, coseno de 164, pues negativo 0.96.
en este caso 2 después del punto, ¿verdad? Y quedó negativo porque en este cuadrante, en el segundo cuadrante, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, siempre el coseno sale negativo, así que por ese motivo quedó negativo. Y multiplico 60 por este 0.96 da 57.6. 57.6 negativo. Bien, quedó negativo porque observemos que la X está en el oeste, va hacia el oeste, por eso pues quedó negativo. Luego D, la componente de Y, es D por el seno de teta. D, que es 60 metros, por el seno de 164. El seno de 164 es 0.28. En este caso estamos escribiendo 2 después del punto y queda 28, ya que es la que sigue 5 y aquí se aumenta a 8, 28. Y 0.28 por 60 da 16.8 y esa es la componente de Y. De Y es 16.8. Podemos observar que la componente X es negativa, pues está ubicada en el eje X negativo. Luego el siguiente, inciso C, dibujamos el vector y sus componentes rectangulares. En este ejemplo podemos observar que el ángulo que nos da es 70 grados al suroeste. Este es el inciso C, decía una velocidad de 85 kilómetros por hora a 70 grados al suroeste. Entonces hay que tener cuidado porque cualquiera se podría equivocar y dibujar aquí los 70 grados. Pero recordemos que aquí es norte, sur, este y oeste. Entonces si yo dibujo los 70 grados acá, sería la dirección noroeste. Entonces sería estar perdido. Así que dice 70 grados al sur, suroeste, es decir, al sur del oeste. Al sur del oeste. Sureste, al sur del este. Entonces está aquí el sur del este, 70 grados, miren, aquí van los 70 grados, pero no puedo tomar los 70 grados aquí porque el ángulo no estaría en posición normal. Un ángulo en posición normal tiene que empezar desde el primer cuadrante y pues tocar lo que es esta parte de aquí del vector. Entonces este ángulo, pues como todo el círculo completo vale 360, a 360 le quito este ángulo que es 70 y me queda 290. 290. De igual manera, pues aquí podemos contar, miren, aquí van 90 grados, otros 90 grados 180, luego otros 90 grados 270 y observemos que aquí es 20, ¿verdad? Porque este es un ángulo recto, 20 más 70 es 90, pero como aquí teníamos 270 más 20, 290. 290. Así que hay que tener mucho cuidado porque aquí no se va a utilizar lo que es el vector, el módulo del vector que es 85 kilómetros por hora, no va a ser por el coseno de 70, porque el ángulo aquí no está en posición normal, sino que este ángulo sí está en posición normal. Entonces el coseno de 290, coseno de 290 por 85. El coseno de 290 es este número 342 redondeado por 85, 0.342 por 85, 29.07 que redondeado queda en 29.1 y aquí el seno de 290 que es negativo 0.94 redondeado por 85, bueno, que redondeado queda en 80, en negativo 80. Y eso es lo que es las componentes X y Y. En la componente X siempre usamos el coseno, en la componente Y siempre el seno. Y aquí pues era diferente este problema porque el ángulo no estaba en posición normal y tuvimos que buscar el ángulo correcto, ¿verdad? Y luego una tarea, miren, pero la tarea se la voy a mandar en el grupo. Entonces veamos este ejemplo que es parecido. Dice dibujamos un vector y sus componentes lo llamamos A. Luego calculamos sus componentes rectangulares. Porque aquí estamos hablando de aceleración de 5 metros por segundo a 230 suroeste. En este caso el ángulo sí está en posición normal porque aquí está el suroeste, ¿ven? El sur del oeste. Entonces sí, el ángulo queda aquí. Pues la componente A, que es A por el coseno de 230.
y pues se obtiene el valor. Y luego aquí en la componente y, A por el seno de 230, que A que es 5 metros por segundo, que es la aceleración, por el seno de 230. Igual se saca esto en la calculadora primero y el valor que nos dé lo multiplicamos por el módulo del vector y así obtenemos su componente.